En este problema aquí, queremos emparejar el gráfico a la izquierda con la función correcta a la derecha. Y decimos el gráfico negro o este gráfico aquí está la función de los padres. Probablemente podemos decir de la función dada en el derecho de que nuestra función de padre es f de x igual la raíz cuadrada de x. Entonces, si miramos los gráficos por un momento, comparando la función azul y roja con la función negra, noten cómo sus movimientos verticales hacia arriba o hacia abajo, y luego comparan la función verde y rosa al aviso de función negra como estos dos son cambios izquierdo o derecho. Así que todas estas funciones a la derecha cambian una función arriba, abajo, izquierda o derecha. Hagamos una revisión rápida de cambios verticales y horizontales. Si igual f de x más d, y d es positivo, el cambio será arriba de unidades y si igual f de x, d, donde d es positivo, el cambio será abajo de unidades. Entonces, ¿qué significa eso si tenemos nuestra función de padres aquí, y la nueva función es g de x igual la raíz cuadrada de x más d? Esto cambiará una función de padre hacia arriba unidades d, y si nuestra nueva función es f de x, d o la raíz cuadrada de x, d, el cambio está abajo de unidades. Entonces, si la constante está fuera de la raíz cuadrada, entonces tendremos un cambio hacia arriba o hacia abajo. Ahora el otro caso es si tenemos igual f, donde c es positivo, y en este caso el cambio será dejado unidades c. Ahora la dirección aquí podría ser el opuesto de lo que piensas porque dice x más c, por lo que podemos pensar correctamente, pero está realmente dejado unidades c y si tenemos igual f, otra vez donde c es positivo, el cambio será unidades c correctas. Así que de nuevo, referenciando la función de padre f de x igual la raíz cuadrada de x, si tenemos f, o la raíz cuadrada de, aviso como el plus 2 está bajo la raíz cuadrada, el cambio va a ser a las dos unidades izquierdas. Y si la función es f, o la raíz cuadrada de, el cambio será derecho 2 unidades. Así que si la constante está dentro del símbolo de la raíz cuadrada, va a izquierda o a la derecha. Si es más constante, a la izquierda y si menos una constante, será a la derecha. Volviendo a nuestro ejemplo, identifique primero las funciones azul y roja. Recuerda porque el cambio está arriba o abajo, eso significa que la constante estaría fuera de la raíz cuadrada, lo que significa que la función azul y roja debe ser cualquier función b o función de aviso b es g de x igual la raíz cuadrada de x más 4, y desde que la 4 está fuera de la raíz cuadrada, va a ser cambiado en 4 unidades que serían el gráfico azul. Luego mirando de, aviso como tenemos g de x igual la raíz cuadrada de x, 4. Otra vez el menos 4 está fuera de la raíz cuadrada, lo que significa que se desplazará 4 unidades que en este caso sería la función roja. Que nos deja con la función verde y rosada que debe ser a o c bien a es g de x igual la raíz cuadrada de. Así que de nuevo podemos estar pensando en las 4 unidades correctas, pero es realmente en las 4 unidades izquierdas. Por lo tanto el gráfico de esta función sería el gráfico verde, y entonces para c tenemos g de x igual la raíz cuadrada de nuevo podemos estar pensando en las 4 unidades izquierdas porque es menos 4 pero realmente va a estar a la derecha. Por lo tanto, el gráfico de esta función sería la función rosada. Así que la idea de esta pregunta no es graficar estos en la calculadora de gráficos, y luego los coincide, la idea es reconocer el tipo de cambio basado en la función dada. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.